Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que, estando en tiempo de Cuaresma, quería dedicar al buenismo. Porque, como nos dijo el Evangelio de justo antes de empezar la Cuaresma, en que el Señor dice, vamos a ver, si eres un hipócrita, que te fijas en la paja en el ojo ajeno y no eres capaz de detectar la viga en el tuyo y proponerte quitarla, estás perdido. Porque vas al hoyo, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Estás perdido. Es, de hecho, el no reconocer los pecados uno de los problemas que tenemos para hacer penitencia, para proponernos cambiar. ¿Qué hace falta para hacer penitencia? Primero, reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar. Segundo, tener claro que es posible cambiar. Entonces, si no reconocemos o caemos en la desesperanza, estamos perdidos. Y entonces ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que tiene esas dos facetas que decía el Evangelio y la primera lectura, que también pues iba hablando, dice, no elogies a nadie antes de escucharlo, deja que hable su corazón y entonces te darás cuenta de que tiene cosas que cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El que atenta contra la verdad y el que atenta contra la esperanza. Yo no reconozco que el pecado sea pecado, pues entonces ya no necesito un redentor. Como decía Lutero, esto peccator et pecca fortiter, sé pecador y peca con todas tus fuerzas, que tú no eres responsable de tu pecado porque la libertad está destruida. Sed fortius fide gaudium domino, tú confía en el Señor. Pero ¿qué confianza es esa? Porque la fe tiene que ser operativa. Y Dios ha enviado a su Hijo al mundo para cambiarlos, no para que sigamos siendo unos sinvergüenzas, no que sigamos igual. Esto peccator et pecca fortiter, peca con todas tus fuerzas. ¿Qué dices, Lutero? Esto es un disparate. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Y de la misma manera el pensar que no tengo remedio. Por el contrario, pues la actitud cristiana es la del que reconoce y llama las cosas por su nombre, y reconoce que las cosas son como Dios las ha dicho, y cuando no nos ajustamos, en lugar de tratar de cambiar el Evangelio, como en esto del camino sinodal, vamos a cambiar el Evangelio, vamos a modernizar la moral de la Iglesia, porque la moral sexual de la Iglesia está desfasada. No, lo que está es desmadrado el mundo, como dice San Pablo en el comienzo de la carta a los romanos. O somos o no somos. Entonces, lo que no cabe es eso. Y esa es la actitud buenista. La actitud buenista es un gran pecado contra el Espíritu Santo. Y es lo que quería hoy comentar. ¿Por qué? Porque el jueves de la 7ª semana del tiempo ordinario, esa semana última antes de empezar la Cuaresma, pues se proclamó un texto del Sirácide, del eclesiástico, el hijo de Jesús, hijo de Sirá, pues que es llamamos en la Iglesia el eclesiástico, del capítulo 5, que en el versículo 2 dice lo siguiente: no te dejes arrastrar por la violencia o el deseo de tener, porque harán de ti su esclavo. Y no digas, nadie me lo impedirá. O sea, no te dejes arrastrar, no digas, bueno, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana. Voy a buscar el dinero, voy a buscar la violencia, que el Señor puede castigarte. Dice, no, ojo, mucho ojo con lo que haces si es pecado, que el Señor te puede castigar. Dice, no digas, pequé y no me ha pasado nada. No olvides que el Señor se toma su tiempo, dice el Sirácide. El Señor se toma su tiempo, el Señor no está como con un hacha encima, porque eso coaccionaría nuestra libertad. Si hacemos las cosas por miedo, no, el Señor espera, pero luego pide cuentas, porque nos ha hecho libres y responsables. Diga, no, peca, no me ha pasado nada, aquí puedo. Y ya añade, no estés demasiado seguro del perdón mientras acumulas pecado tras pecado. No estés tan seguro del perdón. Si tú estás acumulando pecado tras pecado, es que no estás arrepentido. Y entonces, ¿cómo vas a estar seguro de que Dios te perdone? Uy, no, Dios me perdonará, No, perdona al que se arrepiente con sinceridad,
al que pone los medios, al que le demuestra que quiere su perdón. El que no se lo demuestra porque sigue con sus pecados, acumulando pecado tras pecado, no está... Y esto es hoy día, por desgracia. No, Dios, no existe el infierno, Dios me perdonará, Dios es bueno, ¿cómo Dios va a castigar, va a mandar al infierno? Pues hijo, si lo ha revelado, si Cristo se ha encarnado, si Cristo ha sufrido tantísimo para librarnos del infierno, será por algo, ¿no? No decir, bueno, no, se hiciera el infierno, pero ahí no hay nadie. Pero ¿qué estás diciendo? Si resulta que la Virgen, cuando le revela a los niños de Fátima cómo caían las almas en el infierno, y los niños se deciden a hacer penitencia por los pobres pecadores para que no vayan a ese estado infernal. O sea, es... ojo, con el pecado contra el Espíritu Santo. No estés demasiado seguro del perdón mientras acumulas pecado tras pecado. No puedes estar seguro. ¿Cómo vas a pensar que Dios te va a perdonar si no estás sinceramente arrepentido? Y añade en el versículo 7, en el versículo 6, no digas, la misericordia del Señor es grande, perdonará mis pecados por numerosos que sean. Como han dicho tantas veces gente, tú no te preocupes, Dios te perdonará, pero te perdonará si te arrepientes. Si no te arrepientes, si sigues en tu pecado, ¿cómo te va a perdonar? Él quiere, pero el que no quiere eres tú, porque en Él se encuentra la misericordia y la reprobación, y su cólera se deja caer sobre los pecadores. La ira de Dios, la ira es el combatir el pecado, el que es pecador, el que no quiere cambiar, el que se ampara, que toma el nombre de Dios en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Una de las modalidades es esta, que es el pecado contra el Espíritu Santo. El decir, no, Dios me perdonará, pero ¿cómo te va a perdonar? Dios perdona al pecador arrepentido, al que no está arrepentido, no. Y si tú invocas la misericordia de Dios para justificar al seguir pecando, es un contrasentido. No te estás enterando. Y el Sirácide lo deja súper claro. O sea, está claro que el libro del Eclesiástico, es totalmente contrario al buenismo. Condena el buenismo. Y dice ya en último lugar, no tardes en volver al Señor. No postergues cada día un día más. No sea que llegue el día del ajuste de cuentas y se encenderá de repente la cólera del Señor y tú perecerás. Es decir, una persona que abusa de la confianza en Dios, tomar el nombre de Dios en vano, que es el segundo de los pecados, que esto está tan extendido hoy día y es el segundo de los pecados, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se narra que tenía el pecado contra el segundo, el tomar el nombre de Dios en vano, era el pecado de blasfemia, el pecado, tenía pena de muerte. O sea, ¿cuánto más este pecado contra el Espíritu Santo? Y dice así, ¿no? No tardes en volver, no te demores en volver al Señor, no te retardes. Bueno, ya me confesaré, y se tira, no se sabe cuánto tiempo sin confesarse, pero esto es tentar a Dios, eso es tomar el nombre de Dios en vano, eso es abusar de la confianza en Dios, eso es en el fondo no estar verdaderamente arrepentido, y por tanto al no estar verdaderamente arrepentidos no ser dignos del perdón de Dios. Así de sencillo. Ese es el Dios que se ha revelado a sí mismo, no ese Dios falso que tratan de presentarnos, que es diabólico, para que sigamos en nuestros pecados, añadiendo pecado a pecado. Es decir, seguros de nuestro perdón, añadiendo pecado a pecado. Ese es el buenismo. Y este es el gran problema de nuestros tiempos. Y dice, porque en él se encuentran la misericordia y la reprobación, y su ira se deja caer sobre los pecadores. El pecador que no se arrepiente. Bueno, esto me parece que es algo tan importante en estos momentos, que por eso en esta Cuaresma quería recordarlo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.